Fest. Mil gracias de verdad por estar acá y por acompañarnos. Esperamos que de verdad se inspiren con todas las historias de vida que tenemos este año y que salgan adelante y empiecen a cumplir sus sueños. Para empezar les voy a presentar a nuestro primer speaker. Él tiene un emprendimiento de vida increíble y nos va a contar su charla que se llama El hábito de reinventar. Entonces les presento a Pablo Jacobsen. Pablo, bienvenido. Gracias. Hola, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá. Estoy un poquito agripado, saliendo de una gripa, entonces me van a perdonar mi voz y mi dificultad en este momento para hablar, pero estoy muy contento, muy emocionado de estar acá para compartirles el hábito de reinventarte. Les voy a contar un poquito sobre mi historia de vida, que tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad que todos estamos permanentemente. ¿Quiénes acá sienten que están en una búsqueda de la felicidad? ¿Todos? La búsqueda de la felicidad generalmente para todos nosotros está muy asociada a la búsqueda del éxito. Y pensamos que siendo exitosos profesionalmente vamos a lograr el éxito, la felicidad de las cosas que queremos en la vida. Yo estudié Ciencia Política en la Universidad de los Andes y empecé a trabajar muy joven en la universidad. Trabajé en una revista que se llamaba Cambio 16, tal vez algunos de ustedes la conocieron, porque es una revista que se cerró hace algunos años. Luego me fui a Sudáfrica y tuve una experiencia de 2 años trabajando con la agencia de noticias, escribiendo sobre el sur de África, desde Pretoria, la capital de Sudáfrica. Luego regresé a Colombia, empecé a trabajar en la revista Semana y fui el primer jefe de redacción de una revista que se llama Soho. Fuimos el equipo que hizo el diseño editorial de Soho y luego de año y medio como jefe de redacción me nombraron director de Soho. Entonces uno piensa, cuando estaba todavía en la universidad me nombran director de Soho, no me había graduado de la universidad. Uno piensa que el éxito es ser el director de un medio de comunicación que estaba creciendo, era la primera revista para hombres en América Latina, y no me había terminado de acomodar como director de Soho cuando me llaman de una empresa mexicana que se llama Televisa y me ofrecen irme a Miami a manejar la revista para hombres más grande del mundo en su versión en español, que se llama Maxim en español. Esta revista, la idea del proyecto era hacer 7 ediciones para 15 países en América Latina, una revista mensual, la marca de revistas para hombres más grande del mundo, que en Estados Unidos vendía 2.6 millones de revistas al mes, en una casa editorial inglesa y en una oportunidad profesional muy grande. Entonces era no haberme graduado de la universidad por irme a cumplir el sueño de manejar una gran revista internacional en Miami, con cargo deportivo de mis sueños, con un super apartamento, y me empezó a pasar una cosa, y es que cuando yo me encontraba con mis amigos en una de las fiestas que hacíamos frecuentemente en Miami, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en Puerto Rico, mis amigos me decían: tienes el mejor trabajo del mundo, tienes, mejor dicho, el carro, el trabajo más espectacular, viajas. Y yo sentía que había muchas cosas maravillosas en el trabajo que hacía, pero en gran parte esa búsqueda de la felicidad a través del éxito profesional sentía que me hacía falta, me sentía vacío, me sentía a la deriva en muchos aspectos, me empecé a olvidar de lo que yo era, me empecé a olvidar de esas cosas de niño que me gustaban y con las que me conecté durante muchísimos años. Y en medio de estar en ese ritmo de manejar una gran revista, que tenía que viajar muchísimo, que trabajar muchísimo, también era mucho el mundo de la fiesta en la noche. Y por suerte yo nunca consumí drogas, entonces ese no fue el problema, pero sí era trasnochar muchísimo, madrugar al día siguiente para viajar nuevamente. Y se me olvidó el deporte, por ejemplo, que era una de las cosas centrales en mi vida. Y digamos que no estaba siendo feliz, lo feliz que yo quería ser. Entonces llegó un momento de parar, en el que yo tomé la decisión después de un proceso, de tomar la decisión de dejar mi vida supuestamente en el mejor trabajo del mundo para decidir reinventarme. Y reinventarme significó empezar a conectarme conmigo mismo, comenzar a recordar mis sueños de niño. Empezó
empecé a investigar sobre el tema del mercadeo, que lo empecé a descubrir en esta revista, y empecé a seguir a un gurú del marketing moderno, uno de los teóricos más importantes del marketing moderno, que se llama Seth Godin, y empecé a seguir los libros de Seth Godin y aprender de mercadeo, y tomé la decisión de regresar a Colombia. Empecé a trabajar en una gran agencia que se llama Systole como director de planeación estratégica, y empecé a reinventar mi vida a partir de algo muy importante, que es reinventarnos sin necesidad de meternos a un curso o a la universidad. Podemos reinventarnos en cualquier momento. La información está disponible allá afuera. Simplemente el deseo, la mentalidad de crecimiento, de decidir ser una persona nueva. Y a partir de ahí empecé a aprender y a crecer y a conectarme conmigo mismo, y empezó un proceso muy interesante. Luego de 3 años en Systole, decidí con mi esposa y con un grupo de amigos, montamos un gimnasio en el Parque La 93 que se llamaba Sweet Lemon, y empecé a conectarme con esa pasión por el deporte. Trajimos unas bicicletas nuevas que en Colombia no existían, que tenían un movimiento parecido al movimiento de la bicicleta. Yo me empecé a conectar con el ciclismo, con el deporte, y tuvimos una experiencia de 3 años muy interesante montando una marca que nos costó muchísimo trabajo, y al final tomamos la decisión de cerrar. En ese proceso yo conocí al presidente de Bodytech. El presidente de Bodytech conoció mi marca, conoció el gimnasio que nosotros teníamos, y nos dijo: lo que ustedes han construido como marca es espectacular, vengan a trabajar, ven a trabajar conmigo como director de mercado y comunicaciones de Bodytech. Entonces yo estuve hasta noviembre del año pasado como director de mercado y comunicaciones de Bodytech, una experiencia espectacular, reinventando un poco la marca Bodytech, y en noviembre tomé la decisión de reinventarme nuevamente. Y eso está relacionado con una historia que yo vi una vez, que es de un sabio que estaba con su discípulo caminando por una región, y llegan a un lugar donde encuentran una casita vieja, encuentran una familia muy pobre, y entran a la casa y los invitan a tomar algo y se sientan y les preguntan: ¿ustedes qué hacen? Y el señor de la casa les dice: mire, somos muy pobres, lo único que tenemos es una vaca, y pues sacamos la leche de la vaca, hacemos un poco de queso y vivimos prácticamente de la vaca. Entonces el sabio agradece, se despide, y cuando van saliendo de la casa le dice a su discípulo: mata la vaca. Y el discípulo le dice: pero maestro, ¿yo cómo voy a matarles la vaca si es lo único que tienen? Viven de eso, ¿cómo les voy a matar la vaca? Le dice: mata la vaca, hazme caso. Entonces el discípulo va, mata la vaca y se va. 2 años después regresan por esa región, y el sabio le dice a su discípulo: vamos a visitar a esa familia que conocimos hace algún tiempo. Llegan a la casa y encuentran una casa mucho más grande, con muchos más niños, y una casa mucho mejor. Y les preguntan: ¿cómo han estado? Los invitan otra vez nuevamente a tomar algo, y les preguntan: ¿ustedes cómo han estado? Y dicen: no, pues imagínense que el día que ustedes vinieron la vez pasada, se van ustedes y se nos muere la vaca. Entonces pues salimos y vendimos la carne al pueblo, y con esa plata nos compramos unas semillas, empezamos a cultivar y nos ha empezado a ir muy bien, y ahora vendemos todos nuestros productos que cultivamos, y pues hemos progresado muchísimo. Entonces hay momentos en la vida en que uno tiene que matar la vaca, eso que creemos que realmente es lo que nos da la seguridad, las relaciones, los trabajos, muchas cosas que a veces sentimos que nuestra felicidad está ahí y que realmente no nos están llenando del todo. Es el momento de matar la vaca. En noviembre pasado yo me di cuenta que era el momento de matar la vaca y de reinventarme nuevamente y de dedicarme a hacer lo que realmente me hace feliz. Lo que a mí me hace feliz, y si yo tuviera que preocuparme por el dinero, que es una de las cosas que nos tenemos que preguntar siempre, es: ¿qué harías tú si no tuvieras que preocuparte por el dinero? Y yo dije: lo que a mí me gustaría hacer es aprender cosas nuevas, y la mejor forma de aprender es compartir, y la felicidad está generalmente en compartir con los demás. Entonces me dediqué a reunir todo el conocimiento que he acumulado durante varios años, a diseñar esta charla que se llama El hábito de reinventarte. Estoy escribiendo un libro que se llama El hábito de reinventarte, y eso es lo que vengo a hacer con ustedes hoy. Hay un tema muy importante en todo ese proceso de reinventarte, y es una historia de un jefe indígena que está pelando maíz con su hijo, y el hijo le pregunta: papá, ¿cómo funciona la mente?
Entonces el papá le dice, mira, la mente funciona, es la batalla de dos lobos en tu mente. Hay un lobo que representa el bien, el perdón, la felicidad, todas las emociones positivas. El otro lobo representa el mal, el resentimiento, el dolor y todas las energías negativas. Entonces el hijo le dice, papá, ¿y cuál de esos dos lobos gana? Y le dice, el que tú alimentes. ¿Qué parte de ti alimentas? Es la que va a ser preponderante en tu vida. Cuando nosotros nos sentimos muchas veces infelices por diferentes razones, tenemos que preguntarnos qué parte de nosotros estamos alimentando. ¿Todas esas energías positivas o todas esas energías negativas? Entonces, gran parte del hábito de reinventarse es empezar a preguntarnos qué parte de nosotros es la que estamos alimentando a diario, y dependiendo de la respuesta que nos demos, es el resultado de la vida que estamos teniendo nosotros en este momento. Hay algo muy paradójico acerca de la felicidad, y es que, según investigaciones que se han hecho alrededor del mundo, buscar la felicidad es la primera forma de ser infeliz. Es decir, que andamos buscando algo que es como el caballo persiguiendo la zanahoria que nunca va a alcanzar. Porque la vida no es siempre pensamos que vamos a llegar a un estado de felicidad, que es un lugar pleno donde ya nunca van a haber preocupaciones. La vida no funciona así. La vida tiene momentos de alegría, pero tiene muchísimos momentos de dificultad en los cuales tenemos que pasar. Entonces nosotros en los momentos de dificultad decimos, pero es que yo estaba buscando la felicidad, ¿y por qué me sucede esto? ¿Y por qué esta situación difícil que yo tengo que afrontar en mi vida? Y esas situaciones difíciles nunca van a parar. Son situaciones que son permanentes y que las vamos a tener que enfrentar todo el tiempo. Entonces, para que se hagan una idea del tema de la felicidad, en el año 2000 había 40 libros sobre la felicidad. En el año 2010 había 4.000 libros sobre la felicidad. Es decir, que nos volvimos una cultura obsesiva por la felicidad. Todos andamos en busca de la felicidad, que es una cosa como etérea, y que además la publicidad nos ha vendido que nosotros podemos, como que a través de información nos han creado la idea de que nosotros podemos envasar la felicidad, empacar la felicidad y vender la felicidad. Y por eso la gente dice, se siente vacía, aunque muchas veces, porque estamos buscando, lo que me pasó a mí cuando me sentí vacío en el supuestamente mejor trabajo del mundo, es que estaba buscando la felicidad afuera, en las cosas afuera, en un apartamento, en un carro, en un trabajo, en unos viajes, en unas cosas que no me hacían realmente feliz. La felicidad se encuentra adentro, y se encuentra mucho más allá de la búsqueda de eso que llamamos la felicidad. Hay un libro que leí recientemente que se llama The Hacking of the American Mind, que es de un profesor de psicología de la Universidad del Sur de California que se llama Robert Lustig. Y Robert Lustig empieza a mostrar una cosa que es muy clara, y es que el placer y la felicidad no solamente son dos de las dos emociones positivas más importantes que tenemos, sino que son opuestas, son completamente opuestas. Y cuando nosotros encontramos la definición de placer y felicidad, las confundimos. El placer es individual, la felicidad es grupal. El placer es agarrar para nosotros, es como egoísta, y la felicidad en cambio es dar. El placer genera, el exceso de placer genera adicciones, ya sea en sustancias o en comportamientos, mientras que no existe una adicción a la felicidad, no hay nadie que sea adicto a la felicidad. El placer se puede generar a través de sustancias, mientras que la felicidad no se consigue a través de sustancias. Y ahí la principal diferencia es que el placer es un neurotransmisor que se llama dopamina, y la felicidad es un neurotransmisor que se llama serotonina, que son completamente distintos. La dopamina es una sustancia que estimula las neuronas en el cerebro, y cuando las neuronas son estimuladas mucho y de manera muy frecuente, tienden a morirse. Entonces el cerebro, como un mecanismo de defensa, lo que hace es disminuir la cantidad de receptores que hacen esa comunicación cuando hay dopamina,
de manera que las personas cada vez necesitan más de la emoción o la sustancia que les produce el placer, porque las neuronas es un mecanismo de defensa para que las neuronas no se mueran. La serotonina, en cambio, es inhibidora, no estimula a las neuronas, sino que las relaja. Y cuando las personas, lo único que hace que inhibe la serotonina es una sustancia que se llama la dopamina. Entonces, entre más placer tenemos, menos capacidad química tenemos de ser felices. Entonces, esa búsqueda que todos estamos supuestamente de la felicidad nos genera una profunda infelicidad desde una perspectiva emocional, pero también química en el cuerpo humano. Entonces, si no es la búsqueda de la felicidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es eso que tenemos que buscar? Estamos en un mundo enfermo. En el mundo de hoy se conocen como las enfermedades crónicas de la civilización. Son enfermedades que no existían hace 40 o 50 años o que eran enfermedades muy raras y que en lugares donde no existe la civilización moderna, hoy en el planeta no existen. Hay poblaciones enteras en el mundo que no se conoce el Alzheimer, donde no se conoce el cáncer, donde no se conoce la obesidad o la diabetes. Hoy en el mundo las enfermedades más frecuentes son la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Hay enfermedades que vienen creciendo muy rápido, como por ejemplo la obesidad. Hace 2 días salió en el periódico un informe que muestra que más de la mitad de la población adulta en Colombia tiene obesidad, problemas de sobrepeso. ¿Saben ustedes cuál va a ser la enfermedad más frecuente a nivel mundial en el año 2020? El estrés no es una enfermedad. El estrés es una condición, la depresión. La depresión hoy afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. El 4.7% de la población colombiana, esos son 2.4 millones de personas, la población entera de Cali, sufre de depresión. Y hay 4.000 libros allá afuera que hablan de la felicidad. Y sin embargo la gente está sufriendo la depresión. En Colombia, el año pasado, en el 2016, hubo, ¿saben cuántas consultas por temas de depresión? 7 millones de consultas. Entonces la gente está viviendo con una muy mala calidad de vida y la depresión está muy asociada a temas alimenticios, porque la serotonina se produce en el intestino y todos los procesos metabólicos que no se hacen de la manera correcta afectan la capacidad del cuerpo de producir el neurotransmisor que genera la felicidad. Entonces, vivimos en un mundo en el cual la depresión está creciendo de una forma acelerada. Depresión no es sentirnos tristes porque todos hay un día o 2 días o 3 días que estamos tristes porque nos dejó la novia o porque perdió nuestro equipo de fútbol favorito o porque no estamos felices en el trabajo. Son cosas que nos pueden pasar permanentemente. Pero la depresión es un estado constante de infelicidad que se prolonga durante varias semanas, en el cual las personas no pueden ni siquiera recordar momentos de felicidad. Yo tuve en el colegio un compañero de curso que se suicidó, uno de un año arriba mío que se suicidó, en la universidad una persona que se suicidó, luego más adelante otra amiga, el año pasado un amigo que trabajaba en marketing también, y uno ve cada vez más, en Colombia cada día se suicidan 5 personas. 5 personas diarias en Colombia. En Estados Unidos las cifras son muy claras de cómo los adolescentes cada vez más se están suicidando. Y estamos en una cultura obsesionada por la felicidad cuando la gente está completamente infeliz y cuando vemos que la gente no está realmente alcanzando lo que quiere. Los malos hábitos, sedentarismo, estrés, los malos hábitos generan más del 90% de las enfermedades en el mundo de hoy. Entonces estamos en una cultura muy dada a la enfermedad, que además estamos buscando, persiguiendo lo que no nos genera felicidad y eso nos trae una profunda insatisfacción y la gente hoy en día se está sintiendo agobiada. Incluso la industria de la salud y el bienestar es una industria que está llegando a los 3.7 trillones de dólares a nivel global. Está creciendo de manera acelerada porque en la década del 2000 los planes de salud del mundo empezaron a colapsar.
y la gente empezó a buscar prevención. Entonces todo lo que vemos hoy en el mundo de comida orgánica, centros de yoga y meditación, el crecimiento de los gimnasios, cada vez más la gente buscando jugos naturales, el batido de frutas rico, es prevención, es empezar a buscar alternativas a esa industria de las drogas. No me refiero a las drogas, a las sustancias psicotrópicas, sino me refiero a las medicinas, a la industria de la enfermedad, que durante años era grandísima, y hoy en día la industria del bienestar es 3 veces más grande que la industria farmacéutica a nivel global. En Colombia ya la industria del bienestar es la tercera categoría en inversión publicitaria, está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque las personas estamos buscando prevenir. Entonces, lo primero para realmente salir de esa situación es aceptar nuestra vulnerabilidad. Y los seres humanos tenemos una vulnerabilidad, que vivimos en una sociedad en la que nos han enseñado que nos ha anestesiado y nos ha hecho que nosotros pensemos que tenemos que ser infalibles y con una máscara permanente para mostrarnos ante el mundo como siempre estamos fuertes, siempre somos felices. La gente en las redes sociales, siempre la gente pone que está feliz, aunque por dentro su vida no sea la felicidad. Entonces no aceptamos la vulnerabilidad. Y de los bonitos mensajes que dejó el Papa Francisco ahora que vino a Colombia, que yo vi algunas cosas, él dijo específicamente que aceptar la vulnerabilidad como parte de lo humano. Y nosotros como seres humanos somos vulnerables, y como niños tuvimos una vulnerabilidad y tenemos unas emociones de niños que tenemos como adultos que hacernos cargo de esas emociones y que entender, porque de los 0 a los 7 años generalmente se forman cosas de nuestra personalidad que nos afectan, y cómo podemos nosotros conectarnos con esa vulnerabilidad y empezar a entenderlo. Abrazar nuestra sombra. Todos los seres humanos tenemos una sombra y un lado oscuro. Decía Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, decía: no alcanzamos la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene un lado oscuro. En las relaciones tenemos que abrazar la sombra de la pareja que tenemos nosotros, conocerla y reconocerla y aceptarla y sentir compasión por nosotros mismos, por esa parte, por esa sombra que tenemos nosotros, pero también por la sombra que tienen nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Cada uno está en una lucha de la que nosotros no conocemos. Aún nuestra pareja con la que dormimos todos los días está en una lucha interior de la cual nosotros no conocemos. Entonces, gran parte del éxito de las relaciones es abrazar esa sombra y aceptar esa sombra y esa oscuridad que tenemos todos los seres humanos. Cambiar. Vivimos en un mundo donde existe la separación de nosotros mismos y del resto de los seres humanos. Nos sentimos que estamos separados de todos nosotros nos sentimos separados el uno del otro, cuando no sabemos toda la conexión que existe con nosotros, entre todos los seres vivos de este planeta, entre el universo entero, entre la energía que nos mueve. Hay una unidad absoluta, y cuando nos sentimos separados también genera una profunda insatisfacción. El conflicto y la competencia. Desde niños nos enseñan a competir, y dice, por ejemplo, la psicología deportiva, que a un niño en su proceso de crecimiento hasta los 16 años, al niño nunca se le debe enseñar la competencia. Al niño se le debe enseñar a divertirse con el juego y se le deben enseñar cosas del entrenamiento, pero la competencia viene a partir de los 16 años. Y nosotros crecemos en una competencia por las notas, por quién es el más fuerte, por quién es el más bonito, porque quién es el que tiene más plata. Y esa competencia genera un desgaste grandísimo para los seres humanos y mucha infelicidad. Y el conflicto, vivimos en una sociedad en permanente conflicto, y vemos sociedades muy evolucionadas en las que se han puesto de acuerdo en lo fundamental, que es, por ejemplo, no matarnos, pero aquí ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en no matarnos. Y justificamos el matarnos unos a otros, o justificamos el bajarnos del carro y a pelear con el que se nos cerró, porque ¿cómo se me va a cerrar a mí? Entonces no nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental, y no sabemos entonces cómo cambiar. Un estudio, una investigación médica mostraba que con pacientes con problemas cardiovasculares,
cuando los médicos le decían a las personas que tenían que cambiar sus hábitos para salvar su vida, tenían que mejorar su alimentación, o tenían que hacer más ejercicio, o tenían que dejar de fumar, solamente 1 de cada 7 podía cambiar sus hábitos. Y no quería decir que los otros 6 no quisieran vivir, los otros 6 querían vivir. Sin embargo, no sabían cómo cambiar eso que podía salvar su vida. Y ahorita que se acerca la época de Navidad, vuelve ese tema de los propósitos de Año Nuevo, que decimos vamos a cambiar, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer saludable, ahora sí voy a construir una relación bonita con mi pareja, ahora sí voy a encontrar el trabajo de mis sueños. ¿Y qué pasa al mes? Ya se volvió un cliché, ya todo el mundo dice pues yo pido, pero pues eso dura 15 días. Y es porque los seres humanos no sabemos cómo cambiar, no sabemos cómo reinventarnos. Y en la felicidad está en reinventarnos y en aprender una forma nueva de hacer las cosas y en perseguir lo que realmente nos hace sentido en la vida, lo que vinimos a hacer y a hacer. Entonces todos tenemos el poder interior para lograrlo. Es un tema que la felicidad y los momentos de alegría se encuentran es por dentro y no se encuentran en las cosas que están afuera. La felicidad y el poder interior nos ayuda al crecimiento, a la conexión con nosotros mismos y con los demás seres humanos, conexión con nuestro espíritu, conexión con nuestro cuerpo, con la sabiduría interior que tiene la capacidad de sanarnos, y con la acción, con realmente tomar la decisión de actuar, de si estamos infelices en una relación, terminar esa relación y abrir las posibilidades del universo para que nos llegue la relación que queremos, o para salir de un trabajo que no nos hace felices, para encontrar el trabajo que realmente nos hace felices. Pero nos da miedo, nos da muchísimo miedo, porque el temor no lo han creado también la sociedad, y decimos, no, es que mejor esta relación mala, pero no te quedes sola o solo. Entonces pasamos años en una relación infeliz, pero estamos acompañados. O pasamos años en un trabajo infeliz en el cual no nos pagan lo que nos merecemos, no tenemos oportunidades de crecimiento, trabajamos desde las 8 hasta las 6, dejamos de ver a nuestra familia porque el trabajo nos agota, pero seguimos ahí por miedo. Y no tomamos la decisión de vivir felices. La posibilidad de que cada uno de nosotros esté vivo es de 1 en 400 trillones. 1 en 400 trillones la posibilidad de que cada uno de nosotros esté vivo. Somos un milagro viviente, cada uno de nosotros. No podemos desperdiciar un segundo de vida para perseguir lo que nos hace felices, lo que nos mueve el alma, lo que nos apasiona, que para cada uno de nosotros es completamente diferente. Yo siempre pongo el ejemplo del deporte, y ustedes en mis presentaciones ven siempre las imágenes deportivas porque es lo que me mueve el alma, es lo que me conecta. Para ustedes no tiene que ser el deporte, pero es una analogía que pueden entender: alcanzar una cumbre, cruzar una meta, el esfuerzo que genera el deporte. Son analogías que nos sirven a todos para entender ciertas cosas importantes. Entonces, en el interior de cada uno de ustedes está el poder de cambiar, de sanar, de ser felices, de hacer felices a los demás, de descubrir que la felicidad no está en tomar de manera egoísta, sino en dar, en ver que, no en pensar qué le puedo yo tomar al mundo, qué el mundo me puede dar a mí, sino cómo puedo yo aportar al mundo. ¿Cómo puedo yo dar mis talentos y mis habilidades y mis pasiones para ofrecer al mundo? Ayer hablaba con una persona en Medellín que me contaba que él de niño le gustaba mucho contar chistes, le gustaban los cuentos, y que hace poco empezó a grabar unos cuentos cortos de menos de 4 minutos y los empezó a compartir por el chat, y a la gente le empezó a gustar, le decía, oye, mándame tus cuentos, y empezó a generar cuentos a través de WhatsApp. Eran audios simplemente. Y los empezó a compartir con el mundo, y lo empezaron a llamar del éxito y le dijeron, oye, queremos compartir tus cuentos a todos nuestros empleados, y lo empezaron a llamar de colegios y le queremos compartir tus cuentos a los niños. Y yo le decía, qué maravilloso que encontraste tu pasión a partir de algo tan sencillo como grabar un cuento corto. Y los cuentos no son de él se los apropia y él los cuenta a su manera.
y él se llama Leonardo, entonces le dicen Leo y se llama Leo Cuentos. Entonces fíjense el ingenio, y estamos en un mundo donde los trabajos están desapareciendo, cada vez hay más máquinas que reemplazan a la gente, y ¿por qué no pensamos auténticamente qué tenemos cada uno de nosotros para aportarle al mundo? Yo oí una vez una definición que decía que la pobreza es la frustración de la potencialidad, es un ser humano que no cree en su potencial y que no lo desarrolla, y cada uno de nosotros tiene un potencial único. Si eres y expresas tu verdadero ser, no tienes competencia. No tienes competencia, no hay nadie que lo pueda hacer mejor en eso que tú eres bueno. Entonces, conectémonos con nuestra autenticidad y empecemos a salir a buscar esas cosas que realmente nos llenan el alma. Estamos los seres humanos diseñados para cambiar, para evolucionar y para sanar. Nuestro cuerpo está diseñado de esa manera, nuestra mente está diseñada de esa manera. Lo único que tenemos es que quitarnos del medio, dejar de obstruir esa posibilidad de sanar y conectarnos con lo que nos hace bien. Yo definí entonces, de acuerdo a toda la investigación y las lecturas que hice, reuní y quiero compartir con ustedes 7 principios para transformar su vida y desarrollar su máximo potencial. Y eso es lo que quiero que sembrar en la mente de cada uno de ustedes que se lleve. Algo muy importante es que somos muy diferentes. Hay unos que entienden la espiritualidad por un camino y hay otros que entienden la espiritualidad por otro camino. Hay unos que logran la pasión del deporte a través de correr y hay otros que lo hacen a través de montar en bicicleta o a través de algo completamente distinto. Entonces, lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ustedes, pero funciona de inspiración para que ustedes se den cuenta que si lo buscan, lo van a encontrar y va a haber un camino con el cual ustedes se van a sentir satisfechos para que logren transformar su vida. Principio número 1, conéctate con tu mente, tu cuerpo y tus emociones. La conexión con nosotros mismos, vivimos desconectados a través de la tecnología, a través de los celulares, vivimos desconectados a través de las noticias, a través de todo el mundo y el ruido exterior que hay. Cuando una persona se va a un bar a tomar trago es porque se quiere desconectar de sí mismo, para no pensar. Cuando la gente se mete en las redes sociales se quiere desconectar de sí misma. Fíjense que cuando las personas están en una reunión social, una familia que está sentada en la mesa del comedor y todos están en su celular, están completamente desconectados. Entonces nos hemos desconectado de nosotros mismos a través de la tecnología, a través de la información. Nos levantamos y vamos al lado de alguien en lugar de conversar sobre algo de vida. Oímos los programas de radio que nos dan las noticias malas del día, que nos cuentan una gran cantidad de información. Nos acostamos leyendo el celular, viendo la vida de otros a través de las redes sociales o oyendo noticias, y todo eso se lleva al sueño. Todo eso nos lo llevamos a supuestamente al momento de descanso, nos llevamos toda esa información y precisamente no descansamos y al día siguiente nos levantamos cansados, prendemos nuevamente las noticias y es un círculo vicioso en que eso es lo que genera esa enfermedad crónica de la civilización que se llama la depresión. Entonces tenemos la oportunidad de nosotros cortar ese ciclo cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando nos conectamos con nuestro cuerpo, cuando probamos un alimento que no nos hace bien y decimos, este alimento a mí no me cae bien. A mí, por ejemplo, la lactosa no me cae bien y la he identificado y entonces yo no como lácteos. A veces como quesos deslactosados, quesos muy bajos en grasa que no me molestan, pero he dejado los alimentos. La espinaca, por ejemplo, descubrí que no me hacía bien. Y probablemente es saturación, porque en una época comí mucha espinaca. De repente si la comiera con dejando un cierto lapso de tiempo, pues lo podría hacer, no me haría tanto daño. Pero es empezar a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con empezar a sentir qué es lo que yo estoy pensando todos los días, cuáles son esos pensamientos que me pasan por la mente, por qué estoy pensando esto, pero estamos desconectados de nuestras emociones y no nos damos cuenta. Entonces conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones y crear nuestro día desde la primera hora de la mañana. Tenemos 1 hora en la mañana y podemos dedicar 10 minutos al día a cerrar los ojos, a hacer una meditación, los que creen en la meditación, pero quienes aún no conocen la meditación pueden cerrar sus ojos 10 minutos para silenciar su mente y crear su día y elegir que cuando voy a estar en el trancón, si se me cierran, voy a estar en paz. Si se demoran en la fila del banco, voy a estar en paz.
si nada de lo que pasa en el mundo exterior me va a afectar mi paz. Es una elección. Podemos elegirlo. El estrés es una elección, como la paz interior es una elección también. Y lo podemos hacer desde la primera hora del día. En la primera hora del día no prender el celular, ni las noticias. Podemos oír música tranquila, podemos salir a pasear al perro, podemos salir a pasear al hijo, podemos acompañar al hijo al paradero del bus, podemos conectarnos con nosotros mismos, en lugar de estar pendientes del mundo exterior y diseñar el día que queremos en la primera hora. Ponerle atención al diálogo interno. ¿Qué es lo que nosotros estamos conversando con nosotros permanentemente? Nos estamos diciendo que no podemos, que no somos lo suficientemente buenos, que no valemos, que va a ser muy difícil, porque normalmente decimos, yo quiero emprender un proyecto nuevo. Uy, no, va a ser muy difícil. Y hasta ahí llega nuestra decisión de hacer algo. ¿Saben por qué es importante el diálogo interno? Porque el diálogo interno es el que crea la confianza. Todos los deportistas exitosos, todos los emprendedores exitosos, todas las personas que han logrado el éxito en la vida son personas que se tienen una confianza impresionante. ¿Cuándo han visto ustedes un campeón mundial que entre a jugarse una final y diga, yo voy a tratar de ganar? No, voy a hacer lo posible, vamos a intentarlo. Esa persona entra con la determinación de que va a ganar y de que él se ha preparado y de que él se lo merece y de que él lo puede hacer, porque en su diálogo interno ha creado la confianza, y la confianza también tiene que tener un sustento desde que estemos preparados, porque yo me puedo decir a mí todo el día, yo puedo terminar la maratón, yo puedo terminar la maratón, puedo terminar la maratón, pero si cuando arranca la carrera y al kilómetro 10 tengo un momento de crisis, yo no sé qué he entrenado, yo no tengo la certeza de que me he preparado para esa competencia, no hay credibilidad y la confianza se destruye. Entonces no me sirve de nada. La confianza es una cosa que tenemos que construir a partir de acciones, a partir de generar y de respaldar esa confianza que nosotros estamos teniendo en nosotros mismos. Entonces es muy importante ponerle atención al diálogo interno para generar confianza dentro de nosotros mismos. Nosotros podemos emprender, podemos tener relaciones maravillosas, podemos desarrollar proyectos en lo que queremos, podemos trabajar en lo que nos gusta a partir de crear una confianza a prueba de todo. Lo tercero es la autenticidad, y eso es parte, no es lo tercero, es parte del diálogo interno, es la autenticidad. Y la autenticidad es realmente conectarnos con quienes somos nosotros, quitarnos la máscara. Y la autenticidad es ser auténtico, significa mantenerte fiel a lo que eres, lo que haces, lo que crees y a quién sirves. Y es empezar a aceptar que somos distintos y que pensamos diferente. Y no tratar de imponérselo a otros, sino es conectarnos con ese niño, qué le gustaba hacer, con qué perdía la noción del tiempo, haciendo qué perdía la noción del tiempo, cuáles son esas cosas de las que nos gustan hablar, que probablemente hemos olvidado en el camino de la vida y que nos damos cuenta que al conectarnos con esa autenticidad empezamos a encontrar, a expresarnos de la forma en que somos, a realmente conectarnos con esas amistades y con esas relaciones en las que podemos ser nosotros mismos sin máscaras, porque hay amistades y relaciones en las que toca ponerse una máscara para actuar de determinada forma, y hay jefes en los cuales hay que comportarse de determinada manera y nadie puede contradecir al jefe. Entonces la gente empieza a perder su autenticidad y empieza a apagarse completamente, y hay gente que está muy infeliz en sus trabajos porque no puede expresar quién es ni todo su potencial. Entonces la autenticidad es un tema clave. La mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es entender que la responsabilidad del éxito o la responsabilidad de alcanzar lo que queremos en la vida depende única y exclusivamente de nosotros. La mentalidad de crecimiento es entender que el éxito es un proceso y que lo que vemos cuando vemos a un deportista que logra un gran resultado en una final, que queda campeón de Wimbledon de tenis, vemos el resultado que es como la punta del iceberg, pero no vemos el proceso que viene debajo. Y el proceso que viene debajo son años de entrenamiento, son horas entrenando, horas haciendo cosas que son muy difíciles, tiempo sacrificado lejos de la familia. Y ese proceso es el que nunca vemos, y eso es mentalidad de crecimiento, es aprender habilidades que no tenían. Y hay un jugador que probablemente tiene que gastar horas y horas y horas perfeccionando algo que tiene que mejorar para poder lograr su sueño de ser campeón del mundo. Y nosotros vivimos en una sociedad donde todo es fácil, donde no hay que esforzarse para nada, y cuando tenemos que esforzarnos,
ya no queremos. Entonces, cuando hay un proyecto en el que uno piensa que es difícil, es maravilloso, porque cuando es difícil mucha gente no lo va a intentar. Entonces, difícil es nuestro mejor compañero cuando estamos emprendiendo un proyecto, porque decimos, hay muy pocos que lo van a intentar y yo lo voy a hacer realidad. Entonces ese proceso tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la determinación, tiene que ver con el enfoque, con la disciplina, con los errores. En la psicología deportiva, gran parte de lo que le enseñan a un atleta es que se va a equivocar y que en esa final se va a equivocar, pero que tiene que salir rápido del error. Nosotros no somos perfectos y seguramente en el proceso de un emprendimiento nos vamos a equivocar, pero salgamos rápido del error. Recuperemos nuevamente la confianza y volvamos a tomar el ritmo que llevábamos. Y el manejo del dolor, una cosa muy positiva del ciclismo es que le enseña a uno nunca subir patios en bicicleta deja de doler las piernas, es doloroso, pero uno puede mejorar y uno puede soportar el dolor con estrategia, y la estrategia es el deseo de ganar, el deseo de llegar al final, el deseo de cumplir lo que yo quiero lograr, el deseo de superarme. Entonces, la mentalidad de crecimiento es la determinación de aprender de personas que saben más. Yo en ese tema de la mentalidad de crecimiento tengo un muro de inspiración, que son unas personas que me inspiran a mí a diario, las cuales sigo, las cuales cuando estoy en la fila del banco, en lugar de estar perdiendo el tiempo viendo la vida de otros, lo que hago es oír una charla de un psicólogo deportivo que entrevista a uno de los grandes atletas de la historia, en el cual aprendo de psicología deportiva, de determinación, de cómo entrenar, una gran cantidad de cosas. Podemos aprovechar el tiempo diariamente. Cuando estamos desayunando nos podemos ver un video de TED o un video de YouTube que nos inspira. Podemos estar conectados con podcasts que son gratuitos para oír entrevistas de personas maravillosas que tienen cosas increíbles que compartir, en lugar de estar oyendo las noticias que no nos afectan en nada, que nada podemos cambiar nosotros si no cambiamos nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos. Entonces, si nos conectamos con cosas, eso es mentalidad de crecimiento, estar con la permanente decisión y determinación de aprender cosas nuevas que nos ayuden a tener un resultado distinto al que estamos teniendo y al cual no nos satisface de nuestra vida. La identidad narrativa. Nosotros nos definimos a nosotros mismos por las historias buenas y malas de lo que nos ha pasado. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien, le contamos eso que nos ha pasado, ese viaje que hicimos, las experiencias que hemos tenido, nos definimos por la carrera que estudiamos, por el colegio en el que estuvimos, por la ciudad en la que crecimos. Y esa identidad narrativa es la que se ha formado muchas veces de los 0 a los 7 años de manera inconsciente. Perdón, voy a tomar un sorbito de agua porque se me va a secar el paladar. Entonces la identidad narrativa, no somos conscientes de ella, de la historia que nos hemos contado acerca de nosotros mismos. No nos hemos contado si nuestra historia está basada en actos heroicos, en acción, en paz y amor, o está basada en culpar al mundo por mi situación, es que si yo hubiera nacido en otro lugar, es que si mi papá hubiera hecho esto, es que si yo hubiera tenido la suerte de tal cosa. Ponemos siempre la responsabilidad afuera de que el mundo no nos ha dado lo que nosotros supuestamente nos merecíamos, y no asumimos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida, que es lo más difícil, pero que es lo único que realmente nos puede ayudar a salir de ahí. Entonces les voy a contar una historia, y es que hay lo que se llaman las elecciones narrativas. Esta es una foto mía a los 15 años, yo pesaba 94 kilos y aunque era deportista y me gustaba el tenis y el fútbol, tenía mucha ansiedad, era un adolescente con ansiedad y la ansiedad la resolvía comiendo, principalmente papas saladas con salsa rosada y brownies, y tenía un negocio de galletas de chocolate chip en el colegio que era un fracaso porque yo me comía la mitad y la otra mitad las fiaba. Entonces ese negocio nunca funcionaba y a los 18 años tomé la decisión de adelgazarme por una conversación que tuve con alguien que me sacudió, que me hizo llorar mis ojos, que me dijo: tú puedes conquistarte a la niña que quieras, tú puedes lograr lo que tú desees,
tú puedes ser el mejor deportista, si tú crees en ti. Y lo que esa amiga mía afectó en mí fue la confianza. Y yo dije, como se acuerdan Gargamel, el de los pitufos, aunque sea lo último que haga, me adelgazo porque me adelgazo. Y arranqué, ¿saben cuándo? Un 15 de diciembre. Imagínense la fecha para uno empezar un plan de alimentación saludable el 15 de diciembre. Entonces, arranqué el 15 de diciembre y en 5 meses, eso es el 24 de mayo del 92, jugué un partido en el Campín pesando 72 kilos en lugar de 94 y logré alcanzarme 22. Y lo hice a partir de la confianza. Pero lo que me refiero con las elecciones narrativas de esta historia es que yo no había descubierto por qué era un adolescente con ansiedad. Y descubrí la historia. Y la historia se remonta a que a los 11 meses de nacido yo tuve un golpe en la cabeza que nadie sabe cómo me di, que se hicieron unos coágulos de sangre que empezaron a oprimir el nervio óptico. Y yo no estaba viendo. Un médico me vio y dijo, este niño no está viendo bien. Entonces me tuvieron que hacer unos pequeños huecos, después de unos exámenes, me hicieron unos pequeños huecos en el cráneo, que tengo todavía, unos pequeños huequitos en el cráneo, para sacarme esos coágulos de sangre, que era algo relativamente sencillo. Pero yo de niño era el primo que tenía unos huequitos en la cabeza. Entonces tenía esos huequitos. Entonces me preguntaban por los huequitos. Y luego a los 5 años estaba en un paseo familiar en la finca y estábamos en el río con todos los primos y mi mamá me llevaba cargado, mojado, porque habíamos estado en el río jugando, y me le resbalé a mi mamá de los brazos y caí de cabeza contra unas piedras. Entonces me acuerdo de esa experiencia, sí me acuerdo principalmente porque en el momento en que me estaban sacando allá de las piedras, me estaban sacando y me picó una abeja en la mano, como dicen los paisas, para acabar de ajustar. Entonces de eso sí me acuerdo. Y eso empezó, yo recuerdo mucho que fueron historias que me marcaron a mí de niño, lo empecé a descubrir con el tiempo. Y empecé a pensar que yo le generé como un cierto resentimiento a mi mamá por esas situaciones, porque yo decía, mi mamá era la que me tenía que proteger, y si mi mamá me deja caer de cabeza contra el mundo, pues ¿quién más me va a proteger a mí? Entonces después, con el tiempo, yo decidí hacerme cargo de esa historia y dejar de responsabilizar a mi mamá porque ella no tenía la culpa. Ella hizo lo mejor que pudo. Y ella me sacó súper angustiada y le dije, mamá, cuéntame esta historia. Cuéntame cómo fueron estos 2 episodios de mi vida. Y mi mamá me contó la historia y me contó que en la segunda caída un médico dijo, no, dele pastillas para la epilepsia. Yo nunca había tenido episodios de epilepsia, ni siquiera con ese golpe. Y estuve 3 meses medicado con pastillas para la epilepsia y después me vio otro neurólogo que dijo, ¿cómo le están dando pastillas para la epilepsia? Quítele eso. Y yo era el menor de 4 hermanos y crecí en un barrio lleno de primos y con mis papás cerquita, pero yo sentía sensación de abandono, mi sensación era de abandono. Y era un niño que tenía una sensación de que, y otro recuerdo vino entonces de una Navidad en la cual yo me levanté en mi casa y estaba solo, no había nadie más. Y yo dije, me abandonaron. Entonces era una sensación de abandono a partir de unos episodios en el cual además yo responsabilizaba a mi mamá y decidí hacerme cargo de esas emociones y decidí interpretarlas de una forma diferente y hacer una elección narrativa y decir, lo que esas experiencias me enseñaron es que uno se cae de cabeza contra el mundo, pero se tiene que levantar y se puede levantar con más fuerza. Y eso me sirvió para que en el año 2014, cuando tomé la decisión de cerrar mi gimnasio y perdimos los ahorros de toda una vida de un emprendimiento que hicimos y nos tuvimos que levantar, dije, este es un golpe contra el mundo, pero me puedo levantar nuevamente y nos podemos levantar nuevamente y no nos va a pasar nada y en un tiempo eso no va a ser importante. Entonces nos hacemos cargo de nuestras emociones y esas son las elecciones narrativas. Piensen en sus historias de vida, qué historia hay que ustedes puedan reinterpretar y que le puedan ver de una manera diferente. Escríbanla y cuéntensela a alguien y díganle, esta es la historia que me pasó, yo hasta hoy la interpretaba de esta manera y decidí interpretarla de una forma diferente. Y decidí ver el vaso medio lleno, decidí pensarla de una manera optimista y decidí que esto va a ser el motor de la determinación y de la fuerza que yo voy a tener de aquí en adelante. Eso les va a transformar la vida. Lo otro es la búsqueda del sentido y el propósito.
Y ahí está la diferencia entre buscar la felicidad y buscar el propósito. La vida va a tener momentos de alegría y va a tener momentos difíciles. Pero cuando tenemos un propósito claro y cuando tenemos un sentido de vida, podemos atravesar cualquier situación. Hay un libro maravilloso de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca del sentido. ¿Quién ha leído acá ese libro? Varias personas. Es un libro de un científico que en la Segunda Guerra Mundial pasa por la experiencia de un campo de concentración en Auschwitz que hubiera podido evitar porque sus padres quedaron atrapados y él hubiera podido huir y haberse ido a Estados Unidos y evitar un campo de concentración, y él decidió quedarse con sus papás. Y él explica que él logró pasar esa experiencia, sus padres murieron en el campo de concentración y él logró pasar la experiencia de algo tan duro como un campo de concentración a partir de encontrar el sentido y el propósito de vida y de darse cuenta que su vida tenía sentido en la medida en la que diera a los demás, no en la que pensara solamente en su propio bienestar. Entonces, vamos a tener una vida satisfactoria en la medida en que encontremos nuestro propósito de vida, qué vinimos a hacer y hacer. Y ese propósito de vida puede cambiar, evidentemente, porque hay etapas de la vida en las que podemos estar con un propósito de vida y hay momentos en los que podemos estar con otro propósito de vida. Pero es que lo tengamos claro para dónde vamos, y eso nos permite alinear pensamientos, creencias y acciones. Fíjense que las marcas más poderosas del mundo son marcas que tienen alineado su propósito, saben para dónde van y todo lo que hacen construyen ese propósito. Cuando nosotros no tenemos claro el sentido de nuestra vida, disparamos para cualquier parte y por eso nos equivocamos con frecuencia. Entonces, encontrar el sentido es muy importante. Para eso es muy importante desarrollar una filosofía personal. La filosofía personal es eso que nos va a ayudar a recordarnos permanentemente qué es lo que yo vine a hacer y a hacer, en qué creo yo. Y cuando a mí hoy en día me llaman y me dicen, oye, ven, ayúdanos con un proyecto de comunicación de una marca que no tiene que ver con salud y bienestar, yo digo, no, muchas gracias, no me interesa, porque eso no está alineado con mi propósito de vida. Mi propósito de vida está alineado con aprender cada día cosas nuevas y con compartirlas y con ayudar en la transformación de seres humanos. Ese es mi propósito de vida. Y yo desarrollé una filosofía personal y la quiero compartir con ustedes. Y la filosofía personal tiene que ver con lo que yo me digo a mí mismo cada día y me lo repito cuando me levanto, me lo repito en la meditación en la mañana, me lo medito cuando saco a mi perro a caminar al parque, lo repito cuando estoy caminando hacia una reunión, cuando estoy en el gimnasio montado en la trotadora, cuando estoy en la fila del banco, cuando estoy esperando a un amigo para almorzar, en la tarde cuando estoy trabajando y en la noche antes de dormirme me repito mi propósito personal. Y el propósito personal dice así: cada día es una oportunidad. Como lo repito a diario, entonces pienso que cada día de mi vida es una oportunidad y ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Cada día es una oportunidad para crear e inspirar, crear para mí e inspirar para los demás, para dar a otros. La conexión con una vida, porque yo quiero conectarme conmigo mismo, quiero conectarme con mi cuerpo, quiero conectarme con mi salud, quiero conectarme con mi ser. La conexión con una vida más consciente, activa, creativa y saludable. Cada día es una oportunidad para crear e inspirar la conexión con una vida más consciente, activa, creativa y saludable. Esa es mi filosofía de vida. Eso es lo que me dedico a hacer todos los días. Por eso cuando me invitaron al Be Happy Fest, yo dije, esto está alineado con mi propósito de vida. Voy a ir al Be Happy Fest a decirles que no es la felicidad lo que tienen que perseguir, sino que tienen que encontrar el propósito de vida, el sentido de vida, que es lo que nos va a dar satisfacción en esos momentos de alegría y en esos momentos de dificultad. ¿Qué nos permite la filosofía de vida y encontrar el sentido de vida? Alinear y ser consistente entre pensamientos, creencias y acciones y hacer que sea algo transversal en nuestra vida. Todo lo que hacemos está alineado por lo mismo. Vamos siempre con el mismo objetivo. Y las personas más exitosas en cualquier cosa que hagan es porque tienen alineados pensamientos, creencias y acciones a través de una filosofía personal. Algunos no lo pueden verbalizar, pero viven eso todos los días. Lo tienen tan claro que lo tienen interiorizado. Quienes no lo tenemos tan interiorizado, es importante que lo definamos y que lo escribamos y que sea algo corto, que podamos recordar,
que podamos decir al derecho y al revés y que tenga un significado para nosotros. Y para mí esta es mi filosofía personal, se las comparto para que ustedes desarrollen su propia filosofía personal. Sexto principio para hacer, son 4 pilares: enfoque, disciplina, pasión y determinación. Y para mí es muy importante hablar de este personaje. ¿Quién es? Rigoberto Urán, que para ustedes, muchos de ustedes lo descubrieron ahorita en el Tour de Francia este año, aunque Rigo lleva muchos años haciendo grandes cosas en el ciclismo en Colombia. Y Rigo, su papá fue asesinado a los 14 años por paramilitares cerca de Urrao, en Antioquia. Y Rigo, en lugar de entrar en esa espiral de violencia y de retaliaciones que ha alimentado la violencia en Colombia, decidió desquitarse con los pedales de la bicicleta. Y a los 19 años se fue a Europa y empezó a una exitosa carrera de ciclismo que lo llevó a ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, lo llevó este año al segundo lugar en el Tour de Francia. Y yo tengo la suerte de ser amigo de Rigoberto, porque le hice una entrevista para Soho hace 3 años y construimos una bonita amistad que se extendió a mi esposa y a la esposa de Michelle, a la esposa de Rigo, que también se llama Michelle. Mi esposa se llama Michelle y la esposa de Rigo se llama Michelle, y conectamos muy bien. Y este año en enero yo fui a Llano Grande, en el oriente antioqueño, y hablé con Rigo y salimos a entrenar. Y vi a Rigo enfocado, y vi a Rigo determinado, y vi a Rigo con pasión. Y hablando con mis amigos de ciclismo este año antes del Tour, les decía: Rigo va a ser un muy buen Tour. Y yo no podía garantizar y nunca me imaginé que Rigo fuera a quedar segundo, pero yo decía: Rigo va a ser top 10, y hacer top 10 en un Tour de Francia es un resultado maravilloso. Nunca me imaginé. Y Rigo es un ejemplo de disciplina, pasión, enfoque y determinación. ¿Cuál es mi objetivo? Este es el rival de Rigo, Chris Froome, que durante los últimos 4 años ha sido campeón del Tour de Francia. Y Chris Froome, el año pasado en la etapa de Mont Ventoux, tiene una experiencia, yo no sé si ustedes se acuerdan, y es que hay un accidente, se le daña la bicicleta, está repleto de gente y no le pueden traer la bicicleta de repuesto, y lo primero que hace Chris Froome es una cosa dificilísima para cualquier persona que se haya puesto unos zapatos de ciclismo, y es que sale a correr en su vida por el pavimento con zapatos de ciclismo. Y la gente empieza a pensar, entonces empieza la discusión de si es válido correr, si tenía que haber esperado a que le trajeran la bicicleta, pero él tenía claro su objetivo. Para él eso no era lo importante. Lo importante era llegar a la meta, lo importante era no perder tiempo, lo importante era ser campeón, que era lo que él quería. ¿Cuántas veces en nuestra vida no se nos daña la bicicleta y decimos: no, pues hasta que me traigan la bicicleta pues yo no sigo? En lugar de salir a correr en busca de nuestro objetivo, va a haber dificultades, el emprendimiento es difícil, las relaciones son difíciles, al buscar nuestros sueños va a ser difícil, pero si tenemos la determinación vamos a hacer lo que sea. ¿Cuál es mi objetivo? Y yo voy detrás de mi objetivo, y eso es lo que nos va a nosotros a llevar a ser felices. Y lo séptimo es el progreso. Muchas veces confundimos el movimiento con el progreso. Decimos: no, yo tengo una cantidad de trabajo, entonces yo estoy bien, pero eso es movimiento, eso no es progreso. El progreso son dar pequeños pasos diarios que nos acerquen a donde queremos estar. Son pequeños ajustes diarios. Es elegir en la mañana cómo queremos que se desarrolle el resto de nuestro día. Es en la primera hora del día decidir cuál es la experiencia que vamos a tener durante el resto del día, a quién queremos ver, qué queremos aprender, cuáles son las experiencias que vamos a estar, con qué clientes queremos trabajar. Mi jefe no me satisface, pues voy a cambiar de jefe, o voy a ser mi propio jefe, que es aún mejor. Y yo voy a tener el control de mi vida, no voy a dejar que mi vida la controlen otros, sino que voy a tomar el control. Entonces el séptimo principio es dar esos pequeños pasos y ajustes diarios. Eso nos ayuda a enfrentar las tormentas de la vida, porque la vida solamente hay 3 opciones en la vida: o estamos en una tormenta, o vamos para una tormenta, o estamos saliendo de una tormenta, pero no hay otra opción. Hay momentos de alegría, pero nuestra vida es una tormenta larga, y hay momentos de mucha felicidad, y eso se trata, encontrar esos momentos de alegría. Pero en los momentos duros, si tenemos un propósito claro, vamos a pasar esas tormentas y vamos a llegar al otro lado con satisfacción. Yo hoy en día me dedico a hacer lo que me apasiona, que es compartir con ustedes estos principios y a aprender todos los días y a crecer todos los días y a conectarme y a encontrar
lo que realmente me gusta e interesa. El ciclismo es una de las cosas que me gusta y que me inspira. Y a través del ciclismo y a través del deporte logré cambiar mi definición de éxito, que ya no eran esas cosas de afuera, ya no era ese trabajo perfecto que para mis amigos era el trabajo perfecto y para mí no lo era, ya no era ese carro deportivo, que está bien desear un carro deportivo, pero eso no es la felicidad. Ahí no está la felicidad, eso nos produce tremenda infelicidad. Y mi definición de éxito es la autonomía y libertad para dar y ofrecer al mundo lo que yo soy auténticamente. Eso es lo que yo vine a hacer y hacer. Y eso es para mí la felicidad. Para mí el éxito es poder hacer las cosas que me gustan, poder ir ayer a Medellín a compartir con un grupo grande de personas esta historia, poder compartirla con ustedes, que ustedes sembrar en su mente la idea de que su vida puede ser mejor y que dentro de ustedes está la sabiduría para lograrlo, no está allá afuera en ningún lugar. Hay cosas de inspiración, pero si se conectan con su intuición, si se conectan con su ser verdadero, no necesitan ninguna otra guía. Eso es todo lo que necesitan. Sentido, confianza y autenticidad, mentalidad de crecimiento, conexión y equilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones. 4 pilares: enfoque, disciplina, pasión y determinación. Progreso diario, pequeños cambios y ajustes diarios. Son los 7 principios que les van a ayudar a reinventarse su vida y alcanzar su máximo potencial. Les agradezco mucho. Esta es una frase que me encanta, que es de Madonna. Madonna dice: yo soy mi propio experimento, mi propia obra de arte. Experimenten con ustedes mismos, experimenten cosas que les hagan sentir felicidad, experimenten con su salud para crear una buena salud, experimenten con su educación, aprendan cosas nuevas y creen su propia obra de arte. Muchas gracias.